buenos días y buenas tardes en China, a la gente que nos sigue desde Shanghai. Bienvenidos a este webinar, nuevo webinar en el marco de la celebración del Barcelona-Shanghai Bridge. Son 20 años, 2 décadas de hermanamiento entre Barcelona y Shanghai, y desde el Ayuntamiento de Barcelona y Casa Asia estamos organizando esta serie de actividades. Si no me equivoco, esta es la tercera actividad que organiza Casa Asia en este marco de celebración. Y quiero dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Barcelona como al Instituto Cervantes, a la Biblioteca Cervantes en Shanghai, en concreto a su directora Inma Puy, por haber accedido a ser nuestro socio en este webinar, que nosotros dedicamos a las ciudades, los viajes y la literatura, y tenemos la suerte de contar con 2 personas que han hecho de su vida pues un viaje, y desde luego pues también una forma de transmitirlo a través de la literatura. Y yo creo que es una suerte, ¿no? el poder contar con ellos. Muy brevemente voy a leer sus biografías, pero muy brevemente, porque aquí lo realmente interesante pues será este diálogo entre ellos, ¿no? Chen Danyan, tras completar su grado de literatura china en el Eastern China Normal University, trabajó como periodista en la revista Children's Epoch Magazine, y en 1984 ganó el premio Escritor Joven de Shanghai y también el premio de la Paz y la Tolerancia de la UNESCO por su obra A Girl. Según me comenta Inma Puy, es una persona que tiene una legión, muchos seguidores, que es realmente muy mediática a través de las redes, y que, en fin, que es una persona muy conocida, y que arrastra también a una gran cantidad de gente en todas sus manifestaciones literarias. Y desde aquí, desde Barcelona, tengo la suerte de no solamente tener a un gran escritor, sino a un gran amigo, que es Gaby Martínez, que, como veis en la descripción, pues le está trabajando ahora en visibilizar la importancia de la alianza natural entre lugares y personas, y también animales. De hecho, uno de sus libros va a ser traducido al chino, seguro que Gaby nos lo explica más adelante. Su obra ha recibido diversos premios, reconocimientos, destacando los libros no solo de ficción, como Solo para gigantes y Un cambio de verdad, y las novelas Bo y Las defensas, y además es director del Festival de Literatura y codirector del proyecto Animales Invisibles, que esto es un proyecto realmente apasionante, y que solo alguien con su imaginación pues yo creo que es capaz de poder llevar a cabo. Para empezar este diálogo, ya sin extenderme mucho más, yo les preguntaría a ambos cuál sería su definición, cómo definirían en el viaje, la definición del viaje en estos tiempos, y sobre todo en estos tiempos del COVID que nos ha cambiado a todos, ¿no? ¿Cómo definen el viaje anterior al COVID y el viaje ahora en el COVID, ¿no? Porque quizá la literatura, lo bueno que tiene es que nos puede hacer viajar sin movernos del lugar, y también a veces es gracias a gente como vosotros que lo plasma en libros, ¿no? ¿Cómo definís el viaje en esta transformación que se está llevando ahora a nivel global? Es una pregunta acorde con este tiempo, y además, como has comentado, Rafael, que antes del viaje yo viajaba mucho, pero después del viaje, después de la pandemia, yo al principio pensaba que a lo mejor esta pandemia se acabaría en cuestión de meses, y por lo tanto no había cambiado al principio mis costumbres. Por ejemplo, iba al gimnasio, hacía ejercicios. Los primeros meses seguía haciéndolo, sea en casa, sea en el exterior, en el espacio abierto. Y en estos últimos tiempos, durante la pandemia, la única ciudad que he visitado es una ciudad que se llamaba Hangzhou, que está al lado de Shanghai. Mm, Ese viaje me gustó tanto que no me había imaginado que al arrancar el tren yo casi eché a llorar. Eh, Tuve una reacción, no sé si
cómo describirlo, es algo de alegría, como si fuera, por fin, yo soy un pájaro, que por fin me llega el tiempo de volar, que echaban de menos este momento de poder salir de mi nido, de hacer un viaje, sea corto, sea largo. Y es un pájaro que está en su nido 2 años sin volar. Y así que por fin toca este momento. Es el viaje que que tiene que hacer. Sí, bueno, a nosotros nos habían dicho antes de la Ah, pandemia que todos los viajes ya se habían hecho, o sea que el hecho de la narrativa de viajes como que no tenía ya mucho sentido porque el planeta estaba contado, ya nos habían descubierto todo, ¿no? Desde luego que eso no es así, porque cada viaje que haces, las cosas han cambiado respecto a hace 5 años, a hace 10 años, y cada mirada individual es distinta a las demás, ¿no? Pero por si había alguna duda sobre cómo cambia el mundo y lo rápido que está cambiando, pues ha venido esta pandemia. Con lo cual, a partir de ahora los viajes siempre van a tener una mirada a partir del año 2020 que va a ser distinta porque habrá modificaciones en los lugares. Se podría incluso hacer el mismo viaje que hicimos, nuestro último viaje en 2019, por ejemplo, y hacer el mismo viaje ahora en 2021 y contar otra historia que seguramente que sería muy diferente porque los lugares que visitamos ahora serán distintos, ¿no? Y en cuanto a lo que es mi caso personal, yo tuve la fortuna de dentro de la apuesta, digamos, medioambientalista que hay ahora, el hecho de haber viajado antes por todo el mundo y continúo viajando, pero intentando dosificar cada vez más todo lo que es pues, la huella de carbono que vamos dejando por ahí, subir a aviones y eso. Entonces intenté hacer un tipo de viaje más local con todos los permisos, porque conté con los permisos de mi editorial y para poder desplazarme, pero por dentro de España. Y entonces lo que hice fue ir a buscar el proyecto de que antes comentaba Rafa, de Animales Invisibles, que los había estado buscando por todo el mundo. Lo que hice fue concentrarme en la pandemia por ir a buscar animales cercanos, animales muy difíciles de ver, pero solamente de España. Y entonces de ahí ha salido un libro que será publicado justamente ahora, además en febrero, hablando sobre todos esos animales que tenemos en nuestro imaginario, que son difíciles de descubrir, de ver, a veces porque son míticos, porque son extinguidos ya, o porque están vivos pero están en peligro de extinción, o se saben esconder muy bien, pero que están cerca de nosotros. Es un viaje más de proximidad el que ahora estoy desarrollando, ¿no? Ahí me acabo de acordar de una frase de un gran poeta urbano madrileño, bueno, madrileño sui generis, Joaquín Sabina, que dice: no hay que volver al sitio donde has sido feliz. Yo no sé si esto os pasa a vosotros en los viajes, sobre todo ahora, como decías, Gaby, ¿no? Que en 2019 podías estar en un sitio y ahora puede ser completamente diferente, ¿no? ¿Vosotros sois de los que volvéis a los sitios donde habéis sido felices? pues yo sí volvería al sitio que me hizo feliz y además me haría ilusión. Y como ha comentado Gaby, que el mundo está en constantes cambios, por lo tanto, yo creo que como una escritora, no solo viajamos por buscar la felicidad o por el dolor, sino una mezcla de las dos emociones. Y entonces, en diferentes viajes, a lo mejor las emociones también podrían variar. Y por lo tanto, también comparamos y diferentes resultados de los viajes. Por lo tanto, yo siempre estoy pensando en cómo hacer un viaje a las mismas ciudades o los mismos lugares que había visitado antes. Y siempre me pregunto, y ahora si se abren las fronteras de todos los países, ¿cuál sería el primer país que visitaría? En 2019, de hecho, ya hice un plan de viaje para todo el año de 2020, pero no se hizo realidad. Y además,
lo que hizo los primeros 2 meses en 2020 era cancelar todos los hoteles en la reserva, las reuniones físicas y al final no me quedó nada. Y entonces, ahora en este momento, yo ya estoy haciendo planes para mis viajes en 2022. ¿Y cuáles son las ciudades que salen en la lista? Pues todas las ciudades que había cancelado para 2020. Y además yo ya había hecho preparaciones de estos viajes, rutas. Yo sí sé que la pandemia también me ha traído cambios a mí mismo, a mí misma. Por lo tanto, yo creo que estos cambios también me apasionan. Estos cambios me hacen pensar desde otro punto de perspectiva el mundo y mis viajes. Perdón, ¿qué ciudades, perdona Gaby, qué ciudades tenías pensado viajar? Por supuesto. Por ejemplo, en abril de 2020 iba a hacer un viaje a Hungría, que hay un pueblo muy pequeño que se llama Pécs, que es el centro religioso del país. Y además había leído sobre este pueblo, muchos católicos, creyentes viajaban a esta ciudad y además dicen que hay algunos secretos bien guardados en la catedral, en el centro de la ciudad. Y por lo tanto me hacía ilusión visitar ese pueblo y esa ciudad, esa catedral y sobre todo el sótano de esa catedral. Y por lo tanto, y también visitaría de Page a Inglaterra, porque tenía planificada una obra de comparar el río de Huangpu y el río de Thames. La reforma de los dos ríos, obras realizadas en los puertos de los dos ríos y cómo están haciendo los dos ayuntamientos para mejorar las infraestructuras y dar más servicio a la ciudadanía de las dos ciudades. Y además había contactado con el ayuntamiento de Londres para convocar algunas reuniones con los responsables de la reforma del río de Thames. Y además algunos responsables del puerto de Shanghái ya me informaron que ellos también estaban muy interesados en tener una colaboración o un aprendizaje de algunas organizaciones de Londres. Y por lo tanto me gustaría empezar un viaje en Londres y me gustaría saber qué hacían los trabajadores en el puerto, si cantaban alguna canción específica en su trabajo diario, tal como están haciendo los trabajadores de este puerto en Shanghái. Y esto me gustaría comprobar si realmente es así. Por lo tanto, de Page a Londres y después a Alemania. Este sigue siendo mi plan. Muy bien, gracias. Gaby, cuéntanos, ¿vuelves a los sitios en los que has sido feliz o no? Sí, bueno, casi siempre algo que ocurre cuando estoy en un lugar a gusto, que descubro algo que me impresiona, me atrae, es pensar que cuando sea mayor, cuando sea más viejo todavía, quiero decir, este sería un sitio en el que me gustaría estar, ¿no? Y sí que me lo apunto como para regresar. Luego hay veces en los que simplemente, pues igual más, no tanto para escribir sobre ellos, sino para igual en vacaciones. Sí que hay lugares donde me gusta ir para que el lugar me entre de una manera distinta, menos profesional, quizá, ¿no? Y recuerdo algo que para mí es muy importante, un viaje. Yo estuve durante muchos años, bueno, mi infancia, estuvimos yendo a una segunda residencia que tenían mis padres en la montaña, en un pequeño pueblecito. Y entonces yo recordaba aquello de una manera impresionante. No había vuelto prácticamente en 30 años. Y después de ese tiempo
un día con mi hijo y mi hermano decidimos volver. Y cuando lo encontré, resultó que aquello que me parecía formidable, las cuestas que eran enormes y los bosques que eran frondosísimos, eran muy diferentes. Pero no porque hubieran cambiado ellos, porque había cambiado yo, porque yo ya era más mayor y la perspectiva de todo era distinta. Y fue muy curioso, pero era un lugar aquel en el que yo fui feliz y cuando volví, la impresión fue de que no sabía si ahora hubiera podido ser desde luego tan feliz como en aquel momento, ¿no? Pero lo que decía Chen antes de la comparación, el tú mismo ver no solo cómo cambia el lugar, sino cómo estás cambiando tú mismo, creo que es muy interesante el hecho de regresar. Y por supuesto, si has sido feliz, ¿por qué no puedes ser feliz dos veces, no? Por supuesto que sí, sí, volvería. Muy bien. Me gustaría preguntaros ahora qué os aporta vivir en ciudades como Shanghái, como Barcelona, para vuestra creación literaria. O sea, vivir en ciudades como tan grandes, bueno, Shanghái especialmente una megaciudad, nada que ver con Barcelona, pero Barcelona todavía una gran ciudad media. ¿Qué os aporta para vuestra creación literaria? 我先说吗？ ¿Empiezo yo primero? Sí. Sí. 是这样子，就是我其实 Yo, en realidad, yo no nací en Shanghái, yo nací en realidad en Pekín. Cuando yo era pequeña, vine con mis padres a Shanghái y nos instalamos en Shanghái. Shanghái es muy grande y durante muchos años solo conocía el pedacito, el barrio alrededor de mi casa. Ahora a mí me pasa lo mismo todavía. Si en Shanghái yo voy a un barrio totalmente diferente que desconozco, pues me da la sensación de una ciudad desconocida, de estar ahí. Shanghái para mí es muy interesante porque vivir en un lugar muy, muy grande, pues tendrás maximizada tu libertad. Por ejemplo, a veces yo hago como escritora residente en algún sitio y, por ejemplo, yo estuve mes y medio en una ciudad austríaca muy pequeña en la orilla de Danubio, una ciudad muy antigua, es patrimonio mundial. Yo tengo, claro, la cara asiática, así que toda la gente del pueblo me conocían. Y lo más sencillo para mí era una cosa más simple. Si tenía que mantener mi aspecto de asiática ante toda la gente del pueblo. Yo tenía pelo muy largo y yo tenía una trenza. Así que los niños decían que ella es china. Y les dije que, bueno, esa trenza mía no era la que pensáis vosotros, no como el típico chino. Así que ahí yo tengo una sensación de extranjera, una impresión muy marcada, pero en Shanghái, como hay tanta gente, una ciudad tan grande, así que muchas veces tú pasas ahí como una persona de vidrio transparente, nadie te conoce, tienes total libertad. Así que este tipo de libertad y la forma de vida que te aporta y la forma que te aporta para observar, y yo creo que pueden nutrir a un escritor, una escritora durante mucho tiempo y también me aporta suficiente espacio. No tengo que preocuparme por mí tanto. Simplemente tengo que preocuparme por lo demás. Así que especialmente me gusta este tipo de libertad. En cuanto al viaje, en realidad no me gusta viajar en los países de habla inglesa, porque no puedo decirles a los lugareños que no entiendo lo que me estás diciendo. No puedo fingir esto porque entiendo inglés. Y me gusta mucho en Francia porque puedo decir, no entiendo lo que me estás diciendo. Y así que para mí lo que me dicen, lo que me digan, me parece música. Incluso no entiendo si están discutiendo o no. Y a veces muchos amigos me dicen que bueno, estaría muy bien que no conozca el francés.
Sí, a mí, la verdad es, Barcelona no es una ciudad tan grande, sobre todo visto desde la perspectiva china. Y yo antes lo comentábamos, a mí cuando viajé a China me impresionó la magnitud de las ciudades. Entonces mi perspectiva de ciudad grande es diferente de la de Chen. Lo que sí que he tenido la suerte es de vivir en una ciudad cosmopolita, muy cosmopolita, y lo que me ha despertado siempre esa ciudad ha sido el deseo de conocer a esas personas en sus lugares, a esas personas que venían de visita, cómo serían ellas en sus lugares habituales de residencia. Y el tener el trato y el escuchar muchas lenguas y el estar en relación con ese mundo articulado a partir de una gran avenida que tenemos en Barcelona que se llama Las Ramblas, que baja desde una plaza principal hasta el mar, y el contacto con el mar, diría, que también ha sido muy importante porque es una forma digamos, pues tener ahí cerca la llegada de aún más extranjeros y gente de otros lugares, pues ha sido algo que siempre he agradecido mucho. Luego, por otro lado, existe la presión, el estrés de vivir con un ritmo de vida que no es el natural del ser humano en realidad, y eso está demostrado en la cantidad de, por ejemplo, pues, antidepresivos y de medicamentos que se toman en las grandes ciudades por el hecho de estar sometidos a un ritmo vital que no es el nuestro, ¿no? Como seres vivos, vaya. Pero sí que creo que la formación, sobre todo, también lo comentaba un poquito Chen, la posibilidad de tener tantas cosas tan cerca, en un espacio relativamente reducido, también me han nutrido mucho en el sentido de estimular la curiosidad y de querer saber cada vez un poquito más sobre las cosas. Ahora, de todas maneras, estamos llevando adelante desde aquí, por ejemplo, un proyecto para renovar los centros urbanos. De hecho, el último librito, un librito pequeño que he escrito, se llama Naturalmente Urbano, y de lo que va es de cómo se pueden proyectar modelos de ciudad diferentes, empezando por la propia Barcelona, para que reducir, por ejemplo, el tráfico de automóviles dentro de las grandes ciudades y permitir que las personas disfruten más de su entorno de una manera, pues, como dice la propia palabra, ¿no? De una forma más como un ciudadano, porque hasta ahora habíamos tomado la palabra peatón en lugar de ciudadano para identificar a los individuos que circulan por las ciudades. Es decir, nos hemos minimizado ante la presencia total del automóvil. Me contaba la persona que inventó las supermanzanas, que son este modelo, esta célula urbana para cambiar el interior de las ciudades. Dice, si ahora bajara un marciano y viniera a una gran ciudad, pensaría que los habitantes son los coches, no las personas. Un poco la idea es saber cómo conseguimos para el futuro que se nos viene cambiar esa perspectiva y hacer que si baja un marciano entienda que nosotros somos los interlocutores y no los automóviles, ¿no? Sí, la verdad es que es cierto, esta lucha. A lo mejor eso también está llevando a este nuevo fenómeno, ¿no? De la gente querer irse de las ciudades para ir al campo, ¿no? Es un fenómeno cada vez más extendido. No sé si está pasando también lo mismo en Shanghái, en donde pues cada vez la gente quiere salir de la ciudad para ir al campo. Así es. Sobre todo durante esta etapa de pandemia de COVID, porque normalmente a los shanghaineses les gusta viajar, pero la pandemia les ha impedido. Así que podemos ver un fenómeno muy interesante. Cuando hace sol, en los parquecitos de barrio, también la gente monta tiendas. La gente se finge que están haciendo camping. Así que en realidad están en los parques urbanos. Pero lo fingen muy bien. También hacen barbacoa. También pues ponen hamacas, se pone al sol y duerme la siesta en su tienda y luego la recoge
y se va para su casa, quizá andando 10 minutos. Pues es una cosa también amable, me parece, porque las personas están confinadas en sus ciudades y buscan diferentes maneras para fingirse que estén en los árboles, al bosque, aunque solamente hay 2 árboles, se finge estar en el bosque. Y también una cosa muy interesante, Shanghai es una gran ciudad también cosmopolita. Hay muchísimos coches en las calles, pero en 2020, en el mes de febrero, en Shanghai, hubo varias semanas de confinamiento en Shanghai. Así que la mayor parte de las calles dejaban de tener los coches. Y recuerdo que cuando iba a visitar a mi madre, yo podía caminar en el centro, en el medio de las calles, porque no había coches. Y también puedo oír al canto de canto de los pájaros, que era imposible. Mucha gente me dice que hoy he oído al canto de los pajarillos. Y hay mucha gente que se había comprado telescopios prismáticos para buscar los pájaros, porque oyen los cantos de ellos y quieren verlos también. Yo creo que la pandemia nos ha cambiado a todos y mucho. Y nos empezamos a dar cuenta que la naturaleza está muy cerca de nosotros. No tenemos que recorrer grandes distancias, miles de kilómetros para encontrarla. Y los parques en el lockdown, en el confinamiento, estaban llenos de pajarillos por el confinamiento y también una sensación que a mí me emociona. Sí, eso también ha ocurrido aquí en Barcelona, en España, y es curioso porque, por ejemplo, algo que se produjo fue que los pájaros cambiaron su frecuencia de canto. Antes tenían que cantar como más alto, o bueno, a una frecuencia diferente para poder escucharse, y se demostró, se constató que habían podido bajar su frecuencia de canto porque como no había ruido de automóviles, entonces ellos podían volver a cantar como si estuvieran en la naturaleza, ¿no? Incluso hubo alguna imagen de estas espectaculares, quizá que también vienen dadas porque al ser más pequeña la ciudad, entonces tenemos el campo cerquita. Y lo que ocurrió fue que por una de las calles principales, siempre están saturadas de coches, se vio a jabalíes bajando de la montaña que cruzaban por las calles, ¿no? De todas maneras, esto es el campo que viene a la ciudad, no la ciudad que va al campo. Lo que decía Rafa sobre si hay un mayor interés, sí, y además se ha podido constatar que hay varios pueblos donde justo antes de la pandemia, yo tengo un trato muy cercano con un pueblo de Extremadura, de donde mi madre estuvo trabajando, bueno, hizo de pastora cuando era pequeña allí y tengo familia. Y decían que iban a intentar atraer a personas para que vinieran a vivir al pueblo, para aumentar el censo, para crear, bueno, para ser productivos y que el pueblo pudiera sobrevivir. Después de la pandemia, todas las casas del pueblo están ocupadas. Ha habido un cambio real. Ahora la gran pregunta es hasta qué punto la gente que ha hecho ese cambio va a continuar viviendo en el campo, porque luego se descubre que ese tipo de vida, claro, exige otra forma de relacionarse la persona con el entorno y no sabemos si seremos capaces de aguantar mucho o no. Y sobre todo, no sé, da que pensar el hecho de que hay un discurso global sobre cosas que tienen que cambiar en el medio ambiente y en la naturaleza, pero recuerdo que hace poco con la cumbre de Glasgow, esto que se acaba de hacer, la COP26, hubo como muchos comentarios a propósito de cómo había que cambiar el mundo y todo lo que había que hacer. Me acuerdo que estaba escuchando una radio y en la radio decía, hemos enviado a 5 corresponsales. Estaremos todo el día emitiendo desde Glasgow, recibiendo informaciones. Y entonces, la siguiente noticia, justo la siguiente noticia era, vuelve la normalidad, recibimos 4 transatlánticos en el puerto de Tarragona. Entonces, es como una cosa y la otra no son compatibles. Y la gente que haga ese movimiento, ese cambio de irse al campo, la gran pregunta es, ¿aguantarán en el campo?
¿cambiarán su vida realmente o esto es solamente una transición hacia un regreso a la ciudad en realidad, ¿no? Esa es la pregunta. Sí. 我相信，等到疫情 Yo estoy creo convencida de que que cuando pase esta pandemia, 然后自己想干什么就又 Yo 接着 creo 去 que 干。 después de la pandemia, o sea, la gente se olvidará de todo y volverá a la vida antes y nunca aprendemos. Sí, me temo que somos especialistas en cometer los errores 2 veces o 3 o 4 y me temo que sí, que esto va a ser una moda pasajera finalmente. Ahora querría preguntaros un poco sobre vuestro proceso creativo. Cuando queréis escribir un libro, ¿qué va antes? ¿El ansia, el querer escribir un libro o el querer viajar? ¿Cómo es vuestro proceso creativo a la hora de plasmar vuestras inquietudes y vuestros, en fin, vuestros deseos en literatura? ¿Cómo lo hacéis? 我觉得对我来讲， Yo en mi caso, 大部分时间就是 la mayoría de los casos 申请 es 护照， viajaba antes y además justamente coincidía con la época que los chinos podíamos tener pasaportes privados y podíamos salir del país y hacer un viaje a otro país. Y al principio no podía creer que 对我来讲，像 finalmente podría viajar a una ciudad que había leído en el libro. Y me parecía todo como no real, ¿vale? Y entonces el primer país que visité fue Alemania. 是走到了 Eh, 的 eh, 去了。 entré en muchas obras literarias 多年我才 de Goethe y y además muchos años después, cuando reflexioné sobre mis primeros viajes, yo creo que en mi caso la creación literaria viene de las lecturas de diferentes obras literarias extranjeras y por lo tanto después hice el viaje. Este es el caso de las primeras creaciones literarias. Por ejemplo, en 1993, cuando visité a España por primera vez, yo creo que iba a visitar a Don Quijote. No pensaba que iba a visitar a España, sino a esa figura literaria. Pero una vez, cuando estuve en España, me empezaron a impactar otros elementos españoles. Por ejemplo, no todo el mundo que vi, no todos los hombres que vi en España eran flacos, delgados, como la obra de Don Quijote. Me impactó. Y claro, eso es una falsa expectativa que me creó cuando empecé a leer Don Quijote. Por lo tanto, yo creo que las obras literarias muchas veces hacen como una presentación de ese país y a los lectores nos llenan la cabeza de esas imágenes, de esas figuras literarias. Yo creo que cuando visité a España empecé a buscar los sitios que aparecían en la obra y empecé a comparar los elementos de la vida real con los elementos literarios. Y al acabar ese viaje saqué mis propias conclusiones, no solo de la obra de Don Quijote, sino también del país. Y empecé a tener, digamos que, varias impresiones desde diferentes puntos de perspectivas sobre el mismo sitio. En este caso fue España. Por lo tanto, yo creo que en mi caso siempre busco inspiraciones en obras diferentes de escritores extranjeros. Y después hice el viaje. Hice el viaje para ver, para comprobar
lo que nos explican en las obras literarias. Por ejemplo, estuve en Irlanda 4 veces. Quiero saber cuál es la relación entre Dublín y Irlanda y cuando visité a España estaba pensando en Don Quijote, como había explicado, y también el burro de Don Quijote. Cuando visité a Alemania estaba pensando en Freud y también muchas otras obras literarias. Y por lo tanto, yo creo que de obras literarias africanas no había leído muchas, por lo tanto, hasta este momento aún no he viajado a África. Yo creo que estas obras, estas novelas literarias han formado parte de mi vida de creación literaria. Sin la lectura de estas obras, yo creo que habría sido diferente. Yo parto más de una idea que puede estimularme, por ejemplo, el primer libro, haciendo como Chen, remontándome a los principios. Yo había hecho varios viajes en Interrail, que es un bono de tren que tú sacas cuando eres joven, como tampoco tienes mucho dinero, viajas en Interrail de forma barata por toda Europa. Tienes Europa dividida en 8 zonas y entonces tú eliges qué zona quieres viajar para una temporada. Entonces yo había hecho 3 Interrailes ya y pensé que algo que no encontraba, por ejemplo, eran libros que me hablaran de esas zonas que yo estaba recorriendo. Tú podías encontrar, sí que es verdad, pues una historia, no sé, pues sobre el Danubio, o en otro momento alguien todos los países y ciudades pues tenían más o menos su literatura, pero no había nada que vinculara, por el tren, a todas esas zonas. Entonces se me ocurrió escribir, bueno, primero se me ocurrió impulsar una colección de libros de viajes escritas por escritores jóvenes que estuvieran interesados en viajar. Y claro, fue muy fácil encontrar a los escritores jóvenes porque a quien no le gusta viajar más o menos, ¿no? Y ahí fue donde empezó. Pero igual que esta primera idea, después siempre ha habido una atracción, pues porque me llegaba una historia que pensaba que valía la pena contar y de repente empezaba a investigar mucho a propósito y deseaba viajar, más que desear, necesitar. Porque creo que cuando escribes, ¿por qué vas a invertir tiempo en algo que no es para tu vida decisivo? O sea, yo quiero mucho el tiempo que tengo, lo aprecio y como lo aprecio, quiero que lo que haga sea de alguna manera, no sé, memorable, que dármelo para mí con cariño para el resto de los días, ¿no? Y si hago un viaje, quiero que sea un viaje que haya sido más o menos pensado, deseado. Entonces, necesito ese impulso, esa necesidad. Y, por ejemplo, pues entre los distintos viajes, el de China, me hizo una pregunta en su momento, cuando se suponía que la economía mundial iba muy bien y a nosotros nos empezaron a llegar noticias sobre cómo China se estaba expandiendo, pero sin embargo no teníamos prácticamente noticias de cómo era la China actual. Todo lo que nos llegaba era economía. Y cómo eran los chinos en su día a día, prácticamente no recibíamos noticias casi como desde el tiempo de los boxers. O sea, que nos quedaba muy lejos la idea de China, ¿no? Y yo me pregunté, ¿cómo son los chinos en el día a día? Y luego me pregunté, ¿y cómo abordo un espacio tan enorme con tantísimos millones de personas como China? Entonces busqué una idea que sirviera para más o menos articular una historia. Y esa idea y esa historia era la costa china. Cómo contar todo el territorio siguiendo la costa. Y lo que me di cuenta es que en Occidente, no sé si habrá, pero y es muy curioso y cómo habla eso de la desconexión que hay a veces entre unos grandes espacios del mundo y otros. Vi que no había prácticamente ningún libro que hiciera ese recorrido y que hubiera sido contado desde Occidente. Y quiero decir, son motivaciones como muy personales y que te llevan además a invertir mucho tiempo en escribir y en contar cómo son esos otros lugares, ¿no? Fruto de la curiosidad
y de necesidades personales que tienen que ver pues, con el conocimiento y el deseo de saber un poco de primera mano cómo son esas otras personas, ¿no? Uh-huh. Creo que tenemos un... 我听到过刚刚他说他沿着 Pues 那个 Gaby acaba de decir la línea costeral, litoral. Yo creo que eso debería ser un viaje muy, muy emocionante. Yo, como una china, nunca había hecho un viaje así. Sí, lo fue, y además fue en compañía de un chino que era mi traductor. Y lo que descubrí es también, a través suyo, las muy diferentes miradas que hay de la propia China dentro de China. Porque lo que él era alguien del interior que no había viajado nunca a la costa, no conocía el mar. Entonces conmigo, digamos, allí nos compramos la toalla y bañador para poderse bañar en el mar, porque él era algo que no había conocido. Y le sorprendió muchísimo cómo era su propio país. Y eso es lo que se cuenta la historia. De hecho, el libro lleva el título del propio Wang, es Los mares de Wang. Es como, bueno, el Wang era el nombre que me dio a mí, ¿no? Para que nos relacionáramos. Pero es muy curioso eso, cómo cambia la perspectiva de un país tan enorme como China para un propio habitante del país, dependiendo del lugar por el que se desplace, ¿no? 是的，是的。 Perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo. Pues la próxima vez cuando hagas este viaje por la línea litoral, avísame y así lo haremos. Hecho, cuenta con ello. Yo también me apunto. 对的， Vale. 我请你喝酒。 那你们两个都来，我请你们两个喝 Pues 中国。 venid los dos, os invitaré unos licores chinos. Oh. Perfecto. Muchas gracias. Xie xie. Sí, creo que tenemos, Lice, y creo que tenemos alguna pregunta del público en chino. No sé si podrías traducirla para leerla para... Sí, una pregunta dice que profesora Chen, hace muchos años había leído tu libro y me gustaron mucho, y pues había otra pregunta que decía que si se puede publicar aquí el nombre en chino de la profesora Chen, pues lo puse yo y sus obras en chino. Uh-huh. Perfecto, pues bueno, todavía nos quedan unos... 哦，好的，我刚刚听不见你们说什么。哦。 Sí, nos quedan todavía unos pocos minutos. Como este webinar está en el marco de la celebración de este hermanamiento Barcelona-Shanghai, ¿cómo definiríais a vuestra ciudad? ¿Cómo definirías, Chen, aunque naciste en Beijing, pero cómo definirías a Shanghai? Y en tu caso, Gaby, ¿cómo definirías a Barcelona? 哦，要我回答吗？现在？我觉得上海。A mí me parece una ciudad muy comercial, la ciudad de Shanghai. Es una ciudad que también cuenta con muchos valores tradicionales. Es un puerto abierto hacia el otro mundo. Yo creo que es el mismo caso que Barcelona. Los ciudadanos, como viven al lado de un puerto, y por lo tanto los barcos siempre traen cosas novedosas o curiosas o nuevas, y por lo que eso lo que hace que la ciudadanía de Shanghai siempre aspire a tener cosas nuevas. Y por lo tanto en Shanghai, por ejemplo, cuando los shanghaneses se traducen de inglés a chino, siempre mezclan algo de dialecto de Shanghai. Por ejemplo, cuando dicen que es una cosa nueva o es una cosa novedosa, siempre dicen que en shanghainés que es una cosa moderna. Por lo que la palabra moderna está presente en muchas ocasiones, sobre todo cuando se quieren referir a tecnología, a una tendencia,
que habla de una persona que siempre está a la cabeza de todas las modas, usan esta palabra. Por ejemplo, la bicicleta entró primero en Shanghai. El cine, las lámparas por las calles aparecieron primeras en Shanghai. Por lo que yo creo que en grandes resumidas la gente de Shanghai quiere tener cosas avanzadas, nuevas, modernas. Me gusta esta parte de la ciudad, pero es una ciudad muy grande. Muchas veces nos hace que, aunque vivamos uno al lado del otro, no nos conozcamos. Por lo que, ¿cómo podemos conocer a otra persona? Muchas veces lo hacemos a través de lo que lleva, la ropa, de algo exterior. Esto es muy típico en Shanghai. Sí, Barcelona, como decías, se parece bastante por la ubicación. Es una ciudad con el mar cerca, muy cosmopolita, bastante vanguardista en cuanto a la propuesta que tiene cultural y urbana. Te diría que es un sitio aparte donde yo siempre me he sentido muy cómodo y siempre he creído que era una ciudad muy a la medida de las personas, en realidad, ¿no? O sea, cuando vienes, por ejemplo, pues, de un viaje al extranjero, que puede ser incluso Shanghái o puede ser Nueva York, y ves esos edificios, esos rascacielos tremendos, luego entras en la medida de Barcelona, encuentro la medida mediterránea, también es porque yo he crecido aquí, es una medida como más asequible, o sea, puedes ir como más, digamos, con zapatillas por la calle un poco, ¿no? Es una medida un poquito más relajada. Y lo que me resulta muy curioso es que aunque he conocido lugares maravillosos en el mundo, donde por supuesto que me podría quedar a vivir siempre, volver a Barcelona siempre continúa siendo volver a casa y tener un hogar y un lugar donde estoy cómodo todavía, pese a que también tiene una parte que hablábamos antes, pues, de la presión ambiental de los automóviles, y aquí en Barcelona en concreto la presión del turismo, que es una presión muy importante, demasiado grande, y que creo que eso es algo que sí que tendría que replantearse cualquier gran ciudad que reciba a demasiada gente, ¿no? Ver un poco cómo se consiguen hacer las ciudades más a la medida de las personas que los habitan y dosificando un poco las entradas también de visitantes, porque si no lo que nos puede pasar, y estoy pensando en otras ciudades, pues como pueden ser Florencia, Venecia, pienso mucho en las italianas, porque el Mediterráneo tiene ciudades maravillosas, pero que precisamente lo que están haciendo es sobreexplotarse en el sentido del turismo. Al margen de eso, como digo, creo que es una ciudad vanguardista, moderna, que además tiene la aportación y el interés por conocer otras culturas, tiene una lengua que se habla propia aquí, que es la de Cataluña, la catalana, y creo que es un lugar en general abierto al mundo, pese a que en los últimos tiempos ha habido algunos, digamos, desencuentros políticos, pero creo que eso se está solucionando ya. Creo que era Hemingway el que decía que el viaje está hecho para volver, para regresar a casa. Sí. Y me ha hecho ilusión lo que ha dicho Chen sobre los cines en Shanghái, porque creo que el primer cine comercial de Shanghái lo creó un español que se llamaban Cines Pamplona. Uh-huh. O sea que aquí tenemos también cierta conexión. Ah, lo conoces. Tenemos una pregunta tenemos una pregunta del público, de Laura. Si quieres leerla, Li-Fei, te lo agradeceríamos. A ver, dice la pregunta, Laura, dice que siento mucho, no puedo ver en este chat el nombre en chino de la autora o los nombres, títulos de los libros que ha escrito. Parece que está pidiendo nombre en chino y los libros, nombre en chino de sus libros. Vale, porque pues, entonces lo que podemos hacer es que nos contacte y nosotros se lo mandaremos. Nosotros le mandaremos. Nos quedan ya unos
5 minutos para terminar. Y ya casi terminando, les querría preguntar ¿por qué piensan, tanto a Chen como a Gaby, por qué piensan que la literatura del viaje todavía es importante? ¿Qué nos aporta la literatura del viaje? A mí me parece que este formato aparentemente es un registro, es una nota de la impresión de una persona que viaja a otro sitio, pero en realidad es un reencuentro con uno mismo en un lugar diferente, en realidad. Así que para mí, para los lectores, sí, ahora para hacer el turismo, hacer viajes es muchísimo más fácil que en la época de los Grand Tours. Así que en los viajes, en realidad, uno conoce cada vez menos a uno mismo. Así, lo que queremos es compartir el reencuentro con uno mismo, pero compartir esa impresión con los lectores para debatir, para conocer, para explorar junto con los lectores. Es un formato que existe ya en la época clásica de griego, la literatura griega, pero ahora se ha convertido en un formato literario muy vigente, porque ahora hemos entrado en una era en que cada persona puede ser Ulises. Sí, yo diría que el viaje lo que te permite es, sobre todo, conocerte mejor a ti mismo a través de las otras personas, respetar lo que tienes alrededor y de alguna forma, y aquí hablaría por lo que ha sido mi caso personal, ha sido acercarme cada vez más a mi gente, o sea, a mi propio territorio, descubrir que el mundo, en realidad, las vidas de las otras familias y de las otras personas son muy parecidas a las nuestras, aunque podamos tener el pelo más largo, más corto, del color de la piel de una manera o de otra, pero los sentimientos de fondo, aunque las culturas sean distintas, son muy compartidos. Y gracias a eso, yo te diría que yo me he sentido, después de haber explicado cómo vivían otras personas en otros países, me he sentido con la fuerza y la confianza para hablar de lo que es mi país, mi ciudad, mi familia. El conocer a los demás me ha ido acercando a mi propio mundo, que es, yo creo, muchas veces el recorrido es al revés, es a la inversa. Pero en mi caso, digamos, he ido apreciando cada vez más lo que tenía cerca gracias a apreciar lo que en principio era más lejos y parecía como más espectacular. Y descubres que el espectáculo lo tienes en casa, ¿no? Por hablar con una palabra, aquello como estupenda, ¿no? Y que cuidando tu pequeña parcela vas a cuidar también de lo que está lejos. Cuidando de Barcelona vas a cuidar también de Shanghái. Este es un poco el resumen, ¿no? Muy bien, pues no sé si Chen, ¿quieres decir algo? Estoy totalmente de acuerdo con Gaby. Me recuerda porque durante tantos años yo escribo sobre un libro sobre Shanghái y otro libro de viaje. Un libro sobre Shanghái, otro libro de viaje. Porque de cada viaje, bueno, conozco mejor a mi propia casa. Tengo nuevas impresiones de mi entorno, así que hago un libro de Shanghái. Es como una retroalimentación, una historia sobre mi país, sobre mi ciudad y luego otro libro sobre otro lugar para conformar mi mundo literario. Muchas gracias a Gaby, realmente lo ha dicho muy, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Lo tenemos que dejar aquí. Dar las gracias también a los intérpretes, a Li Fei y Lin Longbo, porque sin ellos pues este diálogo no habría sido posible. Y bueno, tenemos, desgraciadamente, a mí se me ha hecho corto.
Y de nuevo, pues daros las gracias y espero que Barcelona y Shanghái puedan seguir incrementando sus relaciones a través de la literatura, del viaje y de otras muchas actividades. Así que desde aquí un abrazo a los dos y seguimos en contacto. Y muchas gracias a la gente que nos ha seguido, por supuesto. Estupendo. Un saludo. Un placer compartir Xie xie. con todos. Xie Xie. Hasta la próxima. Sai Chen. 再 Zaijian. 见。 Adiós. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.